Buenas noches. El día de hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión de este primer módulo y lo vamos a dedicar a lo que viene a ser el principal derecho que tiene el poseedor, que viene a ser la defensa posesoria. Y ingresaremos rápidamente a señalar cuál viene a ser pues esta defensa posesoria, cuál es su fundamento. Entonces, habíamos señalado pues que la posesión viene a ser pues aquella situación de hecho en la cual una persona explota o aprovecha o utiliza o usufructa un bien, es decir, obtiene un provecho económico y satisface con ello sus necesidades. En este supuesto, esta relación material que existe entre la persona y la cosa es la que debe mantenerse, sin considerar en principio el derecho que pueda justificar. Por ello es que esta tutela, esta defensa posesoria, siempre tendrá un matiz de interino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la persona puede que no tenga el derecho a mantener esta relación material con la cosa, es necesario que la paz social no se quiebre, así que no se llegue a la alteración, de tal manera que un proceso es el que definirá ya el derecho que corresponda o no a la persona que está en posesión del bien. Esta protección de la posesión va a tener como objeto mantener la posesión que sea actual, es decir, cuando se presente alguna perturbación, algún hecho, alguna circunstancia que vaya a significar una interrupción, una alteración a la posesión que puede tener una persona. Entonces va justamente a tratar de enervar la presencia de ese hecho que va a alterar la posesión, ¿no? Que llega a perturbarla. Y también se puede decir que se protege la posesión anterior, es decir, cuando se ha producido en forma efectiva la desposesión. ¿Para qué? Para reponer al poseedor en la posesión del bien, para volver al statu quo anterior. Entonces, esta protección también se fundamenta en la presunción de buena fe del poseedor y en el hecho de que conduce a la adquisición de la propiedad mediante la prescripción. Estos son otros de los fundamentos por los cuales también se sustenta la defensa posesoria. La presunción de buena fe de quien posee. Quien está poseyendo de buena fe merece ser mantenido en su derecho, o mejor dicho, en la posesión. Sino hasta que se determine justamente que no tiene derecho a estar en la posesión, o cuando esta persona ya reconoce la legitimidad de su derecho. Y también justamente, ¿por qué? Porque es una de las formas por las cuales puede adquirirse la propiedad. ¿A través de qué? De la prescripción, ¿no? Del transcurso del tiempo, que va a ser el elemento que va a sanear, a regularizar el derecho de la persona. Entonces, rápidamente vamos a ingresar a revisar pues juntos esta nueva redacción que tiene el artículo 920 del Código Civil. Y vamos a leerla, ¿no? Que es bastante más extensa que el texto anterior. Señala pues que el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuera despojado. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hechos no justificadas por las circunstancias. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior, en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria
si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. La Policía Nacional de Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el poseedor de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción regulada en el artículo 950 de este Código. Esta modificación se produce a través de la nueva redacción dispuesta por el artículo 60 de la Ley 30.230, publicada el 12 de julio último. Esta es la gran modificación que ha traído esta norma. Porque, ¿cuál era el texto anterior, hasta el día 11, o hasta ese mismo día que se publicó? El 920, ¿qué decía? Vamos a repasarlo rápidamente. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuera desposeído. Pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Ese es el texto anterior, el texto que tuvo vigencia hasta ese día 12 de julio. Entonces, cuando estudiamos en la universidad, no los personales que estudié en la universidad, nos dijeron pues que a raíz de esta redacción de este texto, los requisitos para que proceda la defensa posesoria extrajudicial, o lo que viene a ser la legítima defensa posesoria, tenía que haber 4 requisitos. Primero, violencia de un tercero contra el poseedor. O sea, que haya un comportamiento, no una abstención, sino una conducta, una acción positiva, que justamente esté orientada a ¿qué? A ejercer violencia, a sacar de la posesión o a arrebatar la posesión a quien está poseyendo el bien. Tenía que haber una violencia, una fuerza física en todo caso. No consideramos que en este caso no estaríamos dentro de lo que viene a ser la legítima defensa posesoria, por ejemplo, la amenaza. La amenaza, por ejemplo, ¿no? El amenazar a una persona con que querer quitarle el bien no ameritaría o no estaría comprendido dentro de lo que es esta violencia. Evidente que es una conducta positiva, o sea, no solamente puede caer en palabras, no solamente puede ser a través de una comunicación, como una carta notarial. Te voy a quitar el bien, no es violencia, será amenaza, pero no justificaría una defensa posesoria, porque ante ello, ¿qué podría hacerse para repeler esa violencia? Pero justamente tiene que haber aquí la reacción inmediata del poseedor, ¿no? El segundo gran requisito, un requisito de la reacción inmediata, es decir, que el poseedor inmediatamente debía accionar, también debía actuar, debía repeler la fuerza. Debía repeler la fuerza que se impulsaba contra él para evitar ser despojado de la posesión. Tenía que haber esta posesión. Y tenía que ser, como dice, sin intervalo de tiempo. En el caso de recobrar, y recobrar sin intervalo de tiempo. O sea, quiere decir que tenía que ser inmediata. La parte que sea inmediata. En el caso, por ejemplo, volviendo al caso, si fuera una violencia verbal, una amenaza, ¿cómo se responde ante una amenaza de forma inmediata? Diciendo no lo voy a permitir, nada más. Abstención de vías de hecho no justificadas. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva justamente a que exista, como se dice, igualdad entre la fuerza que se aplica para quitarme el bien como la que utilizo yo para evitarlo. O sea, la fuerza que debo utilizar, se entiende teóricamente, debe ser suficiente para neutralizar. Debe ser suficiente para poder neutralizar. Y ese es el objetivo que tiene la defensa posesoria, que haya una posibilidad de neutralizar el acto violento que se da contra una persona para desposar. Entonces yo trato de eliminar esa fuerza. ¿Con qué? Con una fuerza igual.
o similar. Por ello dice de que debe haber abstención de vías de hecho no justificadas. Entonces aquí donde justamente hablamos ya en publicidad de lo que viene a ser pues, la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en la legítima defensa, recuerden que siempre estamos en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, de que debe haber igualdad. Aunque claro, son las circunstancias de hecho concretas las que pueden determinar cuándo existe o no existe igualdad de fuerzas. Por ejemplo, la legítima defensa que se señala aquí, en esta parte del código, que es la vida procesoria, no es ajena del instituto de la autotutela, que hemos visto, hemos estudiado cuando así empezábamos los estudios en derecho procesal, ¿no? En lo que viene a ser teoría del proceso, ¿no? ¿Qué es la autotutela? La autotutela es la autodefensa, es la protección de los derechos por mano propia, ¿no? Un mecanismo que está reconocido en nuestro ordenamiento, en el ámbito civil a través de la posesión, y en el ámbito penal también existe la legítima defensa como un atenuante a la responsabilidad penal, que puede ser causal de reducción de pena, ¿no? Es un atenuante. Pero claro, como bien sabemos, en el ámbito penal existen circunstancias que pueden justificar o no qué es lo que viene a ser igualdad de fuerza, o la abstención de vías de hecho no justificadas, ¿no? Una persona, digamos, podría decir que si yo me enfrento a otro y yo empuño un sable de caballería contra quien me amenaza con una gilet o con una cuchilla, cualquier persona podría decir que yo estaría utilizando vías de hecho que no justifican. ¿Cómo voy a yo repeler a alguien que me amenaza con una cuchilla con un sable de caballería? Es totalmente desproporcionado. Eso se podría decir. Pero ¿qué sucede si esa persona es uno de los más hábiles delincuentes de Lima en el manejo de armas blancas? Y yo simplemente soy un transeúnte común y corriente que es por primera vez en mi vida que tengo que defenderme de alguien de esa naturaleza. Y obviamente desconozco cómo manejar un arma blanca. La destreza, en este caso, en el caso concreto, la destreza de mi oponente puede justificar que yo necesite pues un arma de distinta, o sea, de mayor tamaño, un arma quizás que puede ser incluso más poderosa, para justamente compensar ¿qué? Esa diferencia en el manejo. O sea, si es un delincuente prontuariado que conoce, ¿cómo me voy a defender con esa persona con esa habilidad suficiente para que pueda hacerme daño? En cambio yo, que no sé ni manejar una espada, con la justa poder empuñarla. Entonces la justificación o la defensa de la vía de hecho tiene que ver siempre en casos concretos. Es quizás la parte más complicada del derecho de justamente llegar a ese punto. ¿Dónde está el justo medio? ¿No? Pero el análisis siempre ha de ser caso por caso. No hay aquí reglas preestablecidas, sino las reglas son las que se van generando a través de ¿qué? De la jurisprudencia y también a veces de ¿qué? De la casuística. Puede haber diferentes, ¿no? Es como decir, ¿no? Que por ejemplo, no lo sé, una persona, digamos, que mida 1,50 m de estatura y que pese 55 kilos, que en un arrebato, sabe Dios de qué, empiece a buscarle pleito y a querer agarrar a golpes a un boxeador que mide 1,80 m. Definitivamente, la potencia del puño de ambos nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual la potencia del puño de ambos. En este caso, el agredido es el boxeador. ¿Qué vías de hecho él puede utilizar para tratar de defenderse? Para él es complicado. Porque él es un boxeador, es alguien que sabe golpear y sabe dónde tiene que golpear. Y el rival que tiene es totalmente débil a su lado. Entonces, ¿cómo se ejecuta aquí justamente esta obtención de vías de hecho, esta legítima defensa, esta equiparidad de fuerzas? Es complicado. Entonces tiene que verse justamente caso por caso.
Y también el último requisito era pues la imposibilidad de intervención de la autoridad. O sea, yo ejerzo mi legítima defensa. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad, o sea, nadie va a poder ayudarme más que yo. Justamente por eso es autotutela. Es autotutela porque ¿quién va a protegerme? Yo mismo. Mi respuesta tiene que ser justamente inmediata. ¿Es inmediata por qué? Porque no tengo otra manera de poder defenderme. Y por ello de que la ley me da la posibilidad, o me daba la posibilidad, como el originario texto del 920 del Código Civil, de que yo tenía que repeler una violencia, tenía que responder de inmediato, pero tenía que ser una fuerza capaz de neutralizar la violencia que se usaba contra mí. ¿Y por qué tendría yo que recurrir a la legítima defensa posesoria? Porque había imposibilidad de que la autoridad me acompañe. Pero, como hemos visto, este molde ya dejó de ser. Tenemos aquí un texto que realmente considero ha transformado, por decirlo menos, el concepto de legítima defensa política. Otto von Kirchmann, un filósofo alemán del derecho, tenía pues en una discusión que él entabló hace muchísimos años sobre la cientificidad del derecho. Él había dicho una sentencia, ¿no? Una afirmación: una palabra del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura. Ya no tiene razón de ser. Pues bueno, creo que con esta palabra, o muchas palabras que le ha puesto, incluso el contexto de que son una norma de un párrafo se ha convertido en una norma de 4, partiendo de ahí, de todo su contenido, todo lo que sabíamos de la legítima defensa posesoria, incluso creo buena parte de la jurisprudencia, creo que ya tenemos que repensarlo. Hay que repensarlo todo. Tenemos que repensarlo. Y eso es justamente lo que, como ustedes queríamos un poco reflexionar y dar unas pequeñas breves pinceladas. Porque esta norma es reciente, 12 de julio, no tiene ni un mes. Y trae una serie de conceptos que realmente, a mí, en lo personal, un poco que me llama la atención y sobre todo creo que va a tener que haber un nuevo desarrollo jurisprudencial, sobre todo para algunos conceptos que trae. Dentro del primer párrafo, por ejemplo, me dice que obviamente el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o contra el bien. Violencia contra el bien. Eso sí está un poquito extraño, ¿no? O sea, violencia contra el bien. O sea, antes se entendía de que era la violencia que se ejercía contra el poseedor. Ahora dice también que puede ser la violencia contra el bien. Eso decía antes del 920, ¿no? Vamos a avanzar, esta clase vamos a jugar con saltos y vueltas. Pues decía, la violencia que se emplee contra él, contra la persona. La violencia se ejercía contra la persona. Ahora no. Ahora es contra el bien, contra él o el bien. ¿No? Y un cambio ahí sensible. No sé si se habrá publicado, aunque hemos tratado de estar atentos a ver si había habido una fe de ratas, ¿no? Como siempre saben ustedes, en nuestra legislación siempre pues sale la fe de ratas y a veces en la fe de ratas se cambia todo de nuevo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, hemos hecho nuestra búsqueda, hemos tratado de hacer nuestra tarea de determinar si es que había una, no hemos encontrado ninguna, también hemos tratado de averiguar, pero no hemos encontrado ninguna que haya habido. Entonces consideramos que el texto sigue siendo este. Pues a mí dice que la violencia que se emplea contra el bien y recobrarlo si fuere despojado. ¿Cómo se puede ejercer la violencia contra el bien y no contra la persona? Lo único que se nos ha ocurrido, porque eso sí, somos sinceros, se nos ha ocurrido, es una idea que quizás sometemos a consideración de ustedes, ¿no? A una posible interpretación, es que quizás se refiere al poseedor inmediato. Que quien pueda ejercer legítima defensa sea quien, el poseedor inmediato. Claro, yo
por ejemplo, alquilo el bien de mi propiedad, lo alquilo, lo doy en alquiler, y por esas cosas del destino, a mi inquilino lo desalojan o le quitan el bien. Desde la perspectiva de utilizar legítima defensa posesoria, la violencia no ha sido contra mi persona, ha sido contra mi bien. Y eso me permite que yo pueda ejercer esa legítima defensa posesoria. ¿Por qué? Porque le agregaremos la segunda parte de este artículo que dice: la acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la disposición. Es decir, si mi inquilino o a quien yo le he dado la posesión del bien, he tomado yo conocimiento, ya sé que me lo he dicho, por terceros, tomo conocimiento que ha perdido el bien, dentro de los 15 días que yo tomé conocimiento, podré ejercer la legítima defensa posesoria. Me parece que sería, no sé, provisionalmente, la única forma de entender esta violencia contra el bien y por qué hay un plazo. Porque aquí, si nos damos cuenta, ya no hay reacción inmediata. El supuesto de la reacción inmediata, ¿no? Porque nos decía el artículo sin intervalo de tiempo. Eso nos decía el artículo 920, el derogado. Sin intervalo de tiempo, uno tiene que evitar la disposición o recuperarla. Sin intervalo de tiempo. Ahora no. Yo puedo hacerlo dentro de los 15 días de tomar conocimiento. Tomar conocimiento, también un término, a mi modo de ver, muy amplio. ¿Cuándo tomo conocimiento? ¿Desde cuándo tomaría yo conocimiento? Desde que yo me entero. ¿Y cómo me entero? También es otro problema. ¿Cómo se puede acreditar el tomarse o no tomarse conocimiento? Porque, ojo, si lo ejerzo el día 16, ya en la legítima defensa. Ojo, dice dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la disposición. Quiere decir que si es el día 16, no es la legítima defensa. No es defensa extrajudicial. Eso también va a haber un problema de determinar cuándo se tomó conocimiento. Porque ahí empieza a cortar el plazo. Se tomó conocimiento el día 1. De ahí sumamos. ¿Fue antes? ¿Fue después? Determinar si fue después del que se indica, estaríamos fuera del plazo, o si fue antes. Va a ser un tema que consideramos que los tribunales van a tener que determinar qué se entiende pues por tomar conocimiento de la disposición. En primer supuesto, no decimos problema, pero sí una tarea que ya queda determinada para hacer. Bueno, se mantiene siempre el hecho de que debe abstenerse de utilizar en cualquier caso las vías de hecho no justificadas por las circunstancias, o sea, debe haber siempre la igualdad en las falsas. Pero ello también tiene sus pequeños bemoles si es que consideramos el hecho de cuándo es la respuesta inmediata de, por ejemplo, cuando uno procedía y daba una respuesta inmediata. Quiere decir, ustedes bien saben que cuando la conducta se presenta, ¿no?, uno puede evaluar a esa acción la reacción. En estos casos se presenta acción y reacción. ¿Cómo yo puedo medir si ambas fuerzas son iguales? Es complicado. Vamos a poner un ejemplo un poquito burdo de ejemplo. Digamos que yo llego a una zona, a un terreno descampado. Digamos, llego a un terreno descampado. Está el vigilante, el guardián, la persona que está encargada del cuidado de ese terreno. Bueno, yo digo, ¿sabe qué? Yo voy a ejercer la violencia y a este señor lo voy a desposeer. Voy a hacer la posición. Entonces lo agarro con delicadeza, de la parte de su cuello, de su correa, lo levanto en peso y lo expulso del terreno. Ya, ejercí la violencia.
ejercer la violencia. Se dice que tiene que tomar 15 días para que se pueda ejercitar esta defensa procesual que es extrajudicial, dentro de 15 días. Muy bien, pero lo que yo voy a hacer es, en ese momento, yo llamo pues a todos mis amigos, los moles, que me ayuden. Levanto una barricada por todo el contorno, cerco el terreno, y me estaciono dentro con 10 forajidos más. Dígame, ¿el dueño podrá venir y sacarme como yo desalojé al guardián? Va a ser difícil. ¿Cómo vamos a entender que aquí hay vías de hecho no justificadas por las circunstancias? Se supone que debe haber igualdad entre ambas fuerzas. Porque en 15 días hay tiempo de preparación. Hay tiempo para preparación de muchas cosas para ambos bandos, por así decirlo, ¿no? Si lo vemos ya como un enfrentamiento ya de lucha, de combate, bueno, pues ambos pueden ser como generales y ambos pues mueven sus piezas y cada uno pues arma con mayor cantidad de fuerza o de energía el resistir o el atacar. Entonces, consideramos también que este concepto de abstención de vías no justificadas, de hecho no justificadas por las circunstancias, también tendrá que reevaluarse. Obviamente creemos de que no tendrá que tenerse en cuenta la fuerza que se hizo al inicio para desalojarse, sino como había un plazo que ha transcurrido, tendrá que verse en el momento que para hacer efectivo mi desalojo. Complicado desde otro punto de vista. Agrega también aquí en el segundo párrafo una causal nueva o una situación distinta. Dice, el propietario de un inmueble que no tenga edificación o que ésta se encuentre en dicho proceso, es decir, que yo estoy construyendo, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. ¿No? El caso un poco que estábamos señalando, ¿no? La persona que tiene un inmueble que no tenga edificación, o sea, entenderíamos un terreno baldío. Y después de un terreno baldío puedes necesitar la legítima defensa procesoria después de 15 días y todo lo demás, o que ésta se encuentre en proceso de construcción, dicen, ¿no? Que hay una construcción que se esté llevando a cabo. ¿Cómo se aplicaría esta situación si hay, aquí dice, una persona que ingresa y fuera como un poseedor precario? O sea, ¿cómo se entendería? Bueno, tal vez lo que quiera darse solución es justamente también a un problema social que existe, ¿no? Que es la invasión de inmuebles, ¿no? Hay gente inescrupulosa que a veces las personas o las familias pueden tener uno o dos inmuebles, o pueden tener un inmueble adicional, un departamento, por ejemplo, que por cosa del destino pues no se ocupa, y que simplemente yo lo destino, lo dejo solamente, digamos, para tenerlo cerrado y ver si lo vendo o lo arriendo o lo que fuera. Entonces a veces creo que todos alguna vez hemos tenido noticias de alguien que dice, oye, ¿qué pasó? No, que mira, tenía mi departamento, lo tenía cerrado y se han metido y ahora tengo que sacar esta persona. Bueno, pareciera de que ese problema pareciera que estaría resuelto con la legítima defensa posesoria. O sea, tomo conocimiento de que alguien ha invadido mi departamento, mi oficina, mi inmueble que está cerrado, y si lo hago dentro del plazo de 15 días puedo sacarlo también con fuerza. Pareciera que eso está bien, podría ser de alguna forma de entender por qué habla de propietario de un inmueble que no tenga edificación, que se encuentre en proceso de dicho proceso. No sé si también estaría o no en ese caso, no sé, pareciera, no sé cómo digo, pareciera. O también puede entenderse de que ese supuesto, como no está comprendido un departamento que ha construido, no puede saber que no cumple con el requisito. O sea, no veo el requisito porque tú no estás en construcción, o ese ya está comprendido, no sé, no digo, no. Ahí esto es bastante nuevo esta redacción. ¿No? O además de que tú puedes, siendo dueño de un departamento, de un inmueble construido, alguien te invade
tú puedes desalojarlo sin necesidad de proceso si has tomado conocimiento dentro de los 15 días de que has tomado conocimiento de la desposesión y puedes ejercer fuerza para retirarlo. Pero no solamente eso, sino también si tu terreno es baldío, no hay construcción o está en proceso, también puedes usarlo, ¿no? Sería otra forma de leerlo. Creemos que esta segunda puede ser la más acertada, pero queda pues siempre un poco a la duda cómo se va a interpretar este nuevo texto. Y aquí sí hay un tema que nos preocupa, ciertamente. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado del bien como propietario por lo menos 10 años. ¿Qué nos recuerda el plazo de 10 años y la posesión? Una posesión de 10 años, ¿a qué nos recuerda? A la prescripción. La prescripción de un inmueble. A de 10 años puede ser que estemos ante un propietario, pero ojo, dice que ha usufructuado. Ha usufructuado. Habría que ver aquí también qué quiso decir el legislador con usufructuado. Porque si yo era usufructuado, yo podría decir, oye, tú tienes que acreditar, primero, si yo voy a ejercer mi legítima defensa posesoria contra una persona, ¿en qué momento esta persona va a hacer válido o va a señalar que él no puede ser objeto de esta forma, de este mecanismo de protección porque ha usufructuado por más de 10 años? ¿En ese momento va a poder hacerlo valer? Difícil. ¿Cómo acredita en ese momento que él tiene los 10 años? Algo que después vayamos a un proceso que él demande a quien lo ha desalojado y ahí haga valer, no, yo tenía 10 años. Yo era precario, sí, pues, pero he usufructuado por 10 años o más de 10 años. Entonces a mí no me podía haber ejercido esa defensa por eso de extrajudicial, pero sería algún proceso posterior. Entendemos que sería así. Un poquito medio complicado hasta el momento, no sé si me pueden seguir, porque es medianamente complicado la forma de entender cómo es la legítima defensa posesoria actualmente, en el régimen vigente. ¿Cómo viene a ser esto? Entonces, si yo tengo un supuesto en que tengo un inmueble que está ocupado por una persona y se dice que yo puedo ejercer la defensa posesoria contra esa persona, esa no es válida si es que esta usufructuario del bien por lo menos 10 años. Tiene 10 años, no procede la legítima defensa posesoria. Entonces, ese derecho, ¿cuándo lo va a hacer valer? Cuando obviamente esa persona que ha sido retirada al recuperarse la posesión haga valer, no, a mí no me podía haber retirado porque como alguien dice, he usufructuado. Y esto nos lleva a dos problemas. Yo digo, ¿cuál es el plazo que yo tengo para poder hacer valer la defensa posesoria según el nuevo texto? ¿Cuál es el plazo que me reconoce la ley? 15 días contado a partir de que tomo conocimiento de la posesión, ¿cierto? Entonces, si es que yo puedo ejercer la legítima defensa posesoria 15 días después de haber tomado conocimiento de la disposición, ¿cómo racionalmente compatibiliza con alguien que ya poseyó por 10 años? La única razón que entendería yo es que sería la siguiente. Tal vez mi razonamiento, el ejemplo que pongo, la interpretación que quiero darle con un ejemplo no sea la más exacta, es muy probable, pero me animo a señalárselo porque son pinceladas. Yo tengo un inmueble, este es mi inmueble. ¿Saben qué? Como no sé qué hacer con él ahora, entonces voy a dejar mi inmueble bien cerradito.
Lo limpio, todo bonito, cierro las ventanas, retiro todo, pongo mi puerta con mi llave católica, seguridad, listo. Lo dejo así. El departamento, el buen informe. No sé qué hacer. Bueno, pasa una semana, no sé qué hacer todavía. Pasa un mes, y no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pasan 2 años, pasa un año. No me decido qué puede ser. Pasan 2. ¿Qué pasa? 3, 4 años. No voy a pensar, ya llega el mundial, tengo que ver el mundial. Disculpa, no. Ahorita. ¿Qué pasa? 7 años, 8 años, otro mundial, no puedo pensar, no puedo pensar. El mundo es una pelotita, no, este año es el mundial, no puedo, no. 9 años, 10 años, 11 años, y alguien me dice, oye, ¿tú te acuerdas que tenías un departamento? Yo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? Sí tenía mi departamento. Claro, ya me acordé, yo no sé de claro. No me acordé. Te lo han invadido. 15 códigos, 15 días, ¿no? Ya, sal de acá. Yo he estado más de 10 años. Eso es lógico. ¿Una persona puede dejar en el olvido un inmueble por más de 10 años? No sé, se me ocurre que sería la única forma. Disculpen, también mi interpretación es muy rudimentaria. O el ejemplo que pongo es muy rudimentario, pero es el mejor que se me ocurre. ¿Cómo podría una persona contra la cual yo ejerzo mi legítima defensa posesoria decir, no, tú no puedes retirarme ya de este bien porque tengo más de 10 años? La única forma es que yo haya dejado abandonado mi bien por ese mismo periodo. Y que cuando me doy cuenta y quiero ejercerlo supuestamente dentro del plazo legal, me enteré de verdad, ¿no? De verdad, tal vez ahorita voy a hacerlo. Y al día siguiente voy y lo saco. Digo, la gente de los profesores, sí, pues, pero me dice, sí, señor, pero usted, acá el señor ha estado en ese inmueble como usufructuándolo por 10 años, pues. O sea, después de 10 años, ¿te acordaste que tenías una casa después de 10 años? O sea, ¿eso es racional? Digo, lo planteo desde este punto de vista, o sea, es racional, es lógico que eso pueda suceder. Que una persona deje en el olvido y dicen, bueno, no sé si en otros países donde haya menos necesidad o no, pero nosotros sabemos justamente que en nuestro caso, un inmueble es un activo importante. Un activo, quizás el activo más importante que puede tener actualmente cualquiera de nosotros, siempre va a ser un inmueble, porque siempre el inmueble tiende a cotizarse, tiende a tener un mayor valor, siempre va a tener un mejor uso. O sea, no es cualquier bien de que estamos hablando, no es una laptop, no es un vehículo, no, es un inmueble, es una casa, es un departamento, es una oficina, es un local comercial. Entonces, creo que racionalmente nadie dejaría olvidado bien. Es posible que ello suceda, pero ¿qué tanto es real que ello ocurra? No lo sé. Entonces, aquí vemos un pequeño problema y un desfase con la norma. No sé, con la realidad tal vez hay un desfase. No lo sé bien. Y el segundo problema es que la norma me dice usufructuado. Significa de que el legislador está utilizando el término usufructuado en un sentido estrictamente jurídico. O sea, estamos hablando de que ha ejercido el derecho de usufructo, es decir, uso y disfrute, y que ese sea el análisis que tenga que realizarse para que este poseedor precario no sea despojado o no sea procedente de la defensa posesoria extrajudicial cuando ha ejercido derecho de usufructo conforme regula el Código Civil, o es que usufructuado tiene una connotación coloquial. No creemos que el término haya sido muy feliz.
desde nuestro punto de vista, queda para nosotros un concepto ambiguo que tendrá obviamente que el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional, será pues el encargado de establecer qué se entiende por usufructuado, qué se entiende. ¿Estamos hablando en estricto de derecho usufructo o estamos hablando de un término coloquial? Donde usufructuar puede ser usar simplemente. No percibir un fruto, sino simplemente utilizarlo. No lo sé. ¿A qué se refiere el código? Porque, ojo, esto es vital, porque dependiendo de que si se cumple con este supuesto de haberse usufructuado, también depende que este poseedor precario pueda o no oponerse a la defensa posesoria extrajudicial. Va a depender. O sea, tampoco es un término que creo yo debemos dejarlo al azar. Va a tener que establecerse. Obviamente, presumo que ya en los próximos números de muchas revistas jurídicas, este artículo va a ser objeto de muchos comentarios. Y va a ser, en parte, sabroso poder leer muchas de estas cosas, comentarios que nos van a tener que ayudar a entender o interpretar el contexto de este artículo. Y si queremos complicarnos más, vámonos al tercer párrafo. Aquí dice: la Policía Nacional del Perú y las municipalidades respectivas, en el marco de su competencia prevista de la Ley Orgánica de Municipalidades, prestarán apoyo necesario a efecto de garantizar el estricto cumplimiento de este artículo. ¿Qué decía en este anterior código, en el anterior texto? No decía nada. Era la doctrina y la jurisprudencia la que habían dicho, pero ¿por qué se procede a hacer, o por qué es válida ejercer la legítima defensa posesoria? Porque justamente había imposibilidad de intervención de la autoridad. Pero ahora, en el nuevo texto, la autoridad interviene. Policía Nacional del Perú y las municipalidades respectivas deberán ¿qué? Hacer todo este control. Entendemos que sea básicamente la abstención de olvidas de mérito de hecho, y que, resumo también, lo que viene a ser que se realice dentro de los 15 días tomado conocimiento de la desposesión. Y esto nos lleva, creo yo, a más preguntas que creo que nos dejan más intranquilos. Personalmente me deja más intranquilo. La policía puede determinar que yo he tomado conocimiento y estoy ejerciéndolo dentro del plazo legal establecido. La policía debe ver cómo yo saco a una persona o le quito a una persona un bien que es de mi propiedad o que está en, o que ha estado en mi posesión o que ha sido desposeído. La policía tendrá que sentarse a ver, a observar. Y ojo, ellos están bajo responsabilidad, deben prestar apoyo para garantizar el estricto cumplimiento de este artículo. Prestar apoyo, o sea, una acción también directa de ellos. ¿Cómo van a prestar ellos apoyo? O sea, el dicho mío, yendo, digamos, al extremo más flexible de la norma, voy donde el señor policía: señor policía, esta persona me ha quitado el bien de mi posesión. Eso he tomado en cuenta hace 3 días dentro del plazo y voy a quitárselo. Usted acompáñeme. La policía tendrá que ver, me ayudará. ¿Cómo va a ser esto? Extraño. Lo que sí ya termina de darme, cuando estuve yo un poco reflexionando la norma y casi terminé con estado catatónico, con epilepsia, fue cuando, bueno, voy a comentar, ¿no? Es que me dicen que las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿significa que Serenazgo va a hacer esto? Bueno, se supone que el servicio de serenazgo de las municipalidades son las que brindan pues apoyo, auxilio, ¿no? Para la tranquilidad pública y todo ello, ¿no? O sea, y cumplen una labor de alguna manera similar de la policía.
entenderíamos que sería el serenazgo. O sea, un sereno, un joven, que, bueno, se cuestiona, se critica mucho cómo muchos jóvenes o personas llegan a ser serenos. Ellos son los que van a determinar que se ha cumplido esto. Ahora, yo personalmente he leído la ley de las municipalidades y realmente no sé, porque si voy a ello también diría, ya, municipalidades respectivas, provincial o distrital. Provincial o distrital. Vamos a tener que interpretar la ley de municipalidades también. Ahora, la municipalidad también dentro del marco de sus competencias previstas. No sé, me causa un poco de urticaria por la forma en que no sé si hay alguna disposición, ¿no?, de la ley orgánica de municipalidades asemeja la función de la policía. De ahí ya estamos en un pequeño aprieto. Ahora la policía, y bueno, entenderíamos en principio que los serenos, o en todo caso la dirección de la gerencia de seguridad o como se llame, que la municipalidad se haga cargo. Y ojo, de que si nosotros decimos, o se sostendría que es la municipalidad distrital, vamos, ahí sí yo ya colapso y yo no sé esto cómo es, porque yo ya no respondo. Hasta hace, bueno, ya casi 5 años, recuerdo pues el gran problema que había en el tema de la inscripción de las transferencias de propiedad, ¿no?, cuando era un requisito de que tanto para el notario como para el registrador se tenía que adjuntar el recibo de pago de los impuestos prediales de los bienes objeto de transferencia. Había unas excepciones legales sí establecidas, pero no eran muchas, ¿no? La compraventa de un inmueble, ¿no? La compraventa es la típica, compraventa de un departamento con su estacionamiento y su depósito, tenía que acreditarse el pago del impuesto predial. Y ello pues generó pues un caos que casi el 70% de observaciones en el registro eran porque no se acreditaba. Y el caos era mayor porque cada municipalidad, como es autónoma, las municipalidades son autónomas, eran pues prácticamente pequeños feudos, dentro de esa perspectiva, porque cada una regulaba cómo debía ser el pago del impuesto predial. Había municipalidades en las cuales, si una persona iba, yo por ejemplo voy y compraba en la municipalidad, solo puede ser un nombre, digamos de la Victoria, voy y compro el inmueble y voy a ver el pago del impuesto predial de ese inmueble. La municipalidad, por ejemplo, podía darme la posibilidad de que se diga, oiga, ¿sabe qué, señor? Se están debiendo tantos... Yo podía decir, bueno, ¿sabe qué, señor? Hágame una liquidación del impuesto predial. ¿Sabe qué, señor? Se debe tantos años, tanto. Bueno, ya, yo compré el inmueble, ya, ¿saben qué, señores? Para que ustedes me den constancia porque quiero inscribirme, yo pago, no se preocupen. Ya, sacaba, pagaba, muy bien, señor, listo. Démosle su constancia sobre el inmueble tal, se ha pagado todo el impuesto predial, está pagado, no va a servir nada. Ya, me iba a registro, señor registrador, mire, ya está, aquí está mi documento, ya, ya, felicidad, todo feliz, a celebrar, no, se inscribimos porque ya cumplimos el requisito. Me iba, por ejemplo, a la municipalidad de Ate, al día siguiente. Entonces ya sé cómo voy a hacerlo, ya, muy bien, ya voy a comprar. Iba la persona, compraba mi inmueble en Ate ahora, ya voy a comprar. ¿Sabe qué, señor? Hágame la liquidación del impuesto predial. Sí, señor, ya que debe tanto, muy bien, no se preocupe, señor, yo pago. No. ¿Perdón? No. Tiene que pagar el obligado. Señor, pero no importa, yo pago, no se preocupe. Y usted me da un certificado, una constancia que ya se pagó. ¿Cuál es el problema? No, señor, eso no está en nuestro tupa. Pero señor, yo pago. No, señor, tiene que pagar el obligado. Así dice nuestro tupa. Pero señor, yo estoy pagando. Señor, ya, mire, señor, ¿sabe qué?
hagamos lo que es la figura del pago a puente tercero. Yo me pago con subrogación. Yo pago la deuda, yo me convierto en acreedor y ya con quien es mi vendedor y no ha pagado, yo ya me entiendo con él, porque es una forma válida, ¿no? O sea, en el Código Civil está previsto, ¿no? Un acreedor puede pagar la deuda de su deudor y se subroga en el lugar de otro acreedor y cobra, ¿no? O sea, está previsto. Hasta el Código Tributario también lo prevé, señor, me parece, el Código Tributario dice. No. Y no se podía inscribir. Sacar a las municipalidades autónomas. Y si me dicen que va a ser dentro del marco de la ley de las municipalidades, en las municipalidades distritales, ¿cómo va a ser esto? No es que quiera ponerme en contra de la norma, no sé, pero solamente que la intervención ya supuestamente, porque la defensa posesoria, la defensa judicial procedía justamente cuando yo no podía recurrir a la intervención de la autoridad. Pero ahora que sí puedo recurrir, me genera este problema. ¿Cuál va a ser su actuación? La norma no me lo dice. Y de la policía menos, ¿ah? Porque esta parte solamente me dice en el marco de sus competencias previstas de la ley municipal, solo transferir esta parte. ¿Y la Policía Nacional, pero cómo va a cautelar? ¿Cómo va a hacer? Bueno, supongo que esta norma tendrá que reglamentarse de alguna manera. Deberá haber algún tipo de reglamento. Porque, ojo, estamos ante un requisito. Si ellos no intervienen, no hay legítima defensa posesoria. Es lo que yo entiendo. Y más aún, bajo responsabilidad. O sea, uno tendrá que ir a la policía, a la comisaría de su sector, y uno dice, no señor, yo creo que usted tiene que ir. Yo no sé cómo lo va a hacer usted, pero usted va a tener que acompañarme. Porque esto es que bajo responsabilidad. La ley está dada. ¿Cómo la vamos a aplicar? Ahí está el detalle. Y el último párrafo, este sí, que nos saca chispas. Chispas de preocupación. Porque señala aquí que en ningún caso, olvídense, esto no procede contra el propietario de un inmueble. Me dice, salvo que haya operado la prescripción regulada en 950 de este código. A mí lo que me da a entender es que dice salvo que haya operado la prescripción. ¿Qué podemos entender por que haya operado la prescripción? Justamente en la clase pasada uno de sus compañeros había señalado pues, que en una exposición el doctor Jorge González había señalado que, pues, que había teorías que señalaban que la prescripción no necesitaba pues, una declaración. Bastaba como ponerse el plazo de 10 años y ya está, no tenía que declararse. No bastaba. Entonces, me reitero en los comentarios que hice al respecto de que está bien, la prescripción puede haber operado, pero tiene que haber un título que lo diga. Tiene que haber una titularidad determinada, definida. Porque aquí yo entendería que se está utilizando como medio de defensa. Sería como una nueva forma de interponer, digamos, la excepción de prescripción. Nosotros sabemos de que es un medio de defensa de forma, ¿no? Una defensa de forma, la interposición de las excepciones, ¿no? y medidas previas, ¿no? El Código Procesal regula, ¿no? El régimen de excepciones. Interpongo mi demanda, inmediatamente pues cuestiono los requisitos propios de la demanda e interpongo ¿qué? Las excepciones. Y una excepción justamente la excepción de prescripción. Y siempre se entiende la excepción de prescripción, ¿por qué? Porque ya pasó el plazo para que la persona pueda demandarme, ¿no? Si había establecido, por ejemplo, se había transcurrido ya un plazo legal establecido, ¿no? Sería algo parecido a esto, ¿no? Pareciera. Ningún caso procede contra el propietario, salvo que haya operado la prescripción. Ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción, regulada en 950.
esa previsión tiene que ser declarada previamente, o yo lo utilizo como, o eso se va a discutir dentro del proceso como un mecanismo de defensa, o en mi contestación a la demanda, o la planteo como demanda, no sé. O sea, es una situación bastante novedosa la que nos trae este nuevo régimen legal. Entonces, acá lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes son, más que nada, algunas inquietudes que nos genera esta norma. ¿No? Nos genera muchas inquietudes realmente, ¿no? De ser pues una norma tan amigable, tan concreta, ¿no? Y solamente decía: el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuera desposeído. Pero en ambos casos debe obtenerse las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Eso fue hasta el día 12 de julio último. A partir del día 13, esta era la norma. ¿Cómo va a aplicarse? Ojo, del 12 al 1 de agosto, ya han pasado más de 15 días. Yo creo que alguien ya podría intentar ejercer una defensa posesoria extrajudicial dentro de este margen. Porque, ojo, me dice 15 días siguientes. ¿Cómo debemos entender los días según el Código Civil? ¿Días calendarios o días hábiles? ¿Cómo debemos entenderlos? Se entendería calendarios, entiendo yo. Salvo que uno diga: oye, pero domingo no funciona la comisaría o no funciona la municipalidad, ¿no? También será un punto para discutir. Hay varias circunstancias aquí que nos hacen dudar, ¿no? De si estamos hablando de días hábiles, porque si tenemos nosotros que considerar que debe intervenir aquí el Estado, la autoridad, ya sea en Policía Nacional o municipalidades, también ello va a tener obviamente, creemos, preliminarmente, que incidir en el cómputo de este plazo. Porque yo ejerzo entre los 15 días y tengo que contar con el apoyo de la Policía Nacional o de la municipalidad respectiva. Distrital o provincial, bueno, debería ser distrital, debería. No sabemos si ello ya quedaría plenamente determinado. Y sobre todo adecuándolo a lo que es la ley de municipalidades, para determinar en qué supuesto estamos. Determinar esa competencia. Entonces esta pequeña norma que nos obsequiaron el día sábado 12 de julio último es la que va a generar pues todo un cambio desde la perspectiva, va a generar toda una revolución. Esto ya estamos en una revolución ya. Yo creo que ya estamos en una revolución y que imagino que ya dentro de poco si es que no, ya quizás en la revista, será bueno que revisemos la revista jurídica del diario peruano, las últimas ediciones, a lo mejor ya hay algún comentario que haya salido. No ha salido nada todavía, ¿no? Nada de trabajo administrativo, no de personas. Es que realmente comentar esto es medio complicado, sobre todo por los cambios que se está haciendo. Yo me imagino ya que varios de nuestros civilistas ya van a salir aquí a hacer comentarios, ¿no? Espero ya de los comentarios de los presidentes sobre derechos reales, ¿no? El doctor Francisco Avendaño, Martín Mejorada, el mismo Guter González, Mario Castillo. Entonces ellos, me imagino que ellos sabrán, ¿no? Tal vez Alfredo Bullard también se anime a entrar a esta nueva polémica, porque esto sí es revolucionario en el sentido de que ha cambiado todo. Lo cambió todo. Y la frase de Otto von Kissmann, plena vigencia. Una palabra del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura. Nos cambiaron esto. Creo que todos aquí hemos acabado los estudios de Derecho, ¿no?
Entonces, cuando estudiamos pues la legítima defensa posesoria, nos dijeron, sí, pues, tiene que haber derecho, no puede tener. Esto ya nos cambió todo. Nos cambió el panorama. Ahora es un nuevo esquema. Hay nuevos conceptos que tenemos nosotros obligatoriamente que estudiar y reflexionar. Porque en el ejercicio profesional, ya sea en la educación pública o en el ejercicio particular, vamos a tener que analizar estos conceptos. Y solamente, como les había indicado de la primera clase, solamente hemos querido compartir unas pinceladas nada más. Detalle, porque ¿cómo se va a interpretar esto? Sobre todo personalmente, para mí, ¿cómo va a ser este término usufructuado? ¿Cuándo es usufructuado? La toma de conocimiento de desposesión. Porque de ahí va a empezar a contarse el plazo. ¿Cuánto se da? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? Puede ser un email, yo vi, me dijeron, carta notarial. Sepa yo cómo poder acreditar. O como la otra parte tratará de acreditar de que el conocimiento fue antes, obviamente. Mientras más temprano sea para la parte contraria, mejor para él, porque lo va, ¿para qué? Con la finalidad de que le sacar del plazo. Porque si está fuera del plazo ya no hay defensa posesoria. Si fuera al día 16, pues, y más aún, si tenemos autoridades públicas las cuales tienen que intervenir, ¿cuál va a ser el plazo? O sea, ¿hablamos de días hábiles o días calendarios? Días hábiles o días calendarios. O sea, la municipalidad no trabaja domingo, tampoco trabaja sábado. La policía sí, se puede decir, ¿no? ¿En qué momento estamos? O sea, ¿cómo va a ser incluso el cómputo del plazo? ¿Hábiles o calendarios? Eso también es otro tema que va a quedar aquí. Espero que se comience a reflexionar y sobre todo tenemos que también ya entrar en el debate. No nos ha gustado, no, vamos a entrar en el debate. Solamente acá comparto con ustedes algunas pinceladas. Y esto, ¿no? Esta intervención, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a regular? Tendrá que haber un tipo de reglamento, me imagino. Me imagino que tendrá que reglamentarse. O sea, una persona manda a la policía y dice, ¿sabe qué? Esa persona me ha poseído hace 5 días, 8 días, 9 días, 10 días. Y ya, señor policía, acompáñenme para sacarlo. ¿Así nomás? Digo yo, ¿no? Así nomás. O sea, ¿qué no hay más? ¿Cómo es esto? ¿Y qué va a hacer el policía? ¿Me va a ayudar a sacarlo? ¿O va a ver? Una constancia. Porque, no sé, ¿no? No sé, o se aplicarán las normas similares a cuando se producen los desalojos, ¿no? Pero incluso en un desalojo hay la intervención del juez o del secretario, ¿no? Que controla, el juez que está controlando ahí el acto del desalojo. Un desalojo judicial, la ejecución se da con la presencia del juez. Entonces, qué difícil va a ser esto. Esto va a ser difícil. Y imaginémonos, porque se trata pues de solamente como imaginarnos, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan lo que hace varios años hubo, pues por ejemplo el desalojo en este medio de comunicación de Panamericana Televisión, porque la policía pues tenía que enfrentarse prácticamente entre dos ejércitos de matones, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este desalojo se convierte en eso? O sea, matones contra matones. O sea, ¿cómo va a ser esto? O sea, no me imagino. O no quiero imaginarme. Pero ¿cómo se va a cumplir esto? Y más aún cuando hay aquí una obligación más por responsabilidad. O sea, responsabilidad de la autoridad y también responsabilidad de quién, de quien acciona. Porque si no me acompaña la policía o la municipalidad, no puedo hacer. Puedo hacer. Entonces, esto genera muchos problemas. Y finalmente el tema de cómo se debe entender esto de la prescripción. ¿Va a ser un medio de defensa? ¿Va a ser discutida dentro del proceso? ¿Cuál va a ser el sentido, ¿no? que va a tener esta nueva norma? Entonces aquí lo que hemos querido hacer, no quise que se vea como una catarsis, sino simplemente compartir con ustedes nuestra primera lectura que hemos tenido de esta norma.
las consecuencias que puede traer. Y sobre todo creo ya ponernos nosotros también alerta y sobre esta norma y sobre qué cosas puede suceder. Solamente me queda para terminar esta parte, avisen a los compañeros, avisen a todos, porque acá realmente se ha hecho un cambio. No sé si soy muy dramático, pero tal vez sí exagere, pero finalmente de que ha cambiado el esquema, ha cambiado el esquema. Hay que estudiar esto, hay que reestudiarlo. La jurisprudencia tendrá nuevamente una labor de ejercer la interpretación, tendrá que hacerlo. Y obviamente pues también los estudiosos tendrán que nuevamente pues volver a reescribir o volver sobre estos temas, ¿no? Y es así, a veces tenemos que volver a estudiar nuevamente los abogados. Y estos casos son lo que a veces nos enseñan de que nuestra labor pues de aprender, de capacitarnos, de estudiar, de leer, no se acaba. Nos cambiaron el 920 y nos cambiaron toda la legítima defensa procesual, no la cambiaron. Si me hace recordar la frase del recordado maestro Don Manuel de la Fuente y Lavalle, ¿no? Después de haber escrito en el año 78 un tratado de estudio de los contratos, de contrato privado, tesis de doctorado, en 2 tomos, del año 83, el del año 90 vuelve a reescribirlo en una colección de 6 tomos ya acá en la Universidad Católica sobre el contrato en general. Y siempre me gustó la frase que él señaló, o inició pues la introducción de ese libro: con algo de vergüenza y mucho de alivio puedo reescribir este libro y corregir y enmendar errores. Entonces creo que esta es una buena oportunidad, ¿no? Para nosotros básicamente, ¿no? Reiniciar y volver a estudiar esto. Pero bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes sobre la defensa posesoria extrajudicial. Y vamos a pasar ya a aguas más tranquilas, después de salir de este mar proceloso, con lo que es la defensa judicial, que está prevista en el artículo 921, que no ha sufrido modificación hasta la fecha, al menos hasta hoy día. Mañana es sábado, tengo un poco de miedo, no sé si van a cambiarnos algo más, pero en el cual señala pues, que todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Bueno, no nos han cambiado esta norma hasta ahora. Y lo importante es de que esta defensa posesoria judicial se va a ejercer sobre bienes identificables. Bienes identificables. ¿Y nos habla de qué? Bienes muebles inscritos. Porque un bien inmueble inscrito es un bien mueble determinado, precisado, individualizado del resto. Y obviamente los inmuebles, ¿no? O sea, nadie puede duplicar un inmueble. No es un bien fungible, como sí puede ser el caso de los bienes muebles. En el caso de los bienes muebles, recordemos pues que existe, si recordamos las clases de obligaciones, podríamos tener el caso de las obligaciones alternativas o las autorizaciones facultativas, ¿no? Cuando nosotros podíamos cambiar los bienes, y cuando eran bienes sobre obligaciones sobre bienes fungibles, es decir, intercambiables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cambiar yo estoy obligado, por ejemplo, a entregar este libro, ¿no? Un libro. Si alguien me lo arrebatara, digamos, ¿cómo puedo identificar que es mi libro? ¿Cómo podría identificarlo? Digamos. Un poco complicado, ¿no? Salvo que tenga pues algún tipo de rasgo que lo individualice, por ejemplo, la autografía del autor, ¿no? Algún símbolo reconocible, o que sea, digamos, un libro incunable, ¿no? Imagínense, un libro único, por ejemplo, la primera Biblia, la Biblia de Gutenberg, la versión original. Esos libros quedan pues muy pocos, son ya irreproducibles, ¿no? Los que se llaman los incunables, no hay más. Entonces lo importante es que el bien mueble sea identificable, inscrito, dice. Obviamente se entiende inscrito es un bien registrado, ¿no? Bien inscrito, registrado en un registro jurídico.
aunque también podría entenderse de que puede haber algún tipo de registro administrativo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del que existen en los museos, ¿no? Donde existen obras que son ya identificadas o identificables. Puede extenderse el criterio, ¿no? Puede extenderse a ese tipo de bienes, ¿no? Que exista algún tipo de registro administrativo que lo haga identificable y que sea obviamente que sea un registro público, no estamos hablando, ¿no? También es de una entidad pública, ¿no? O que haya signos que hagan prácticamente pues identificable el bien, ¿no? De inmuebles obviamente no existen dos inmuebles iguales, y lo que nos señala es de que se puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Las acciones posesorias tienen la característica de que van a ejercerse por quien tenga el derecho a la posesión, ¿no? El titular de la posesión es quien va a ejercer una acción posesoria. Mientras que para ejercitar un interdicto basta que sea el poseedor, sin considerar si tiene o no derecho a poseer. Su derecho a posesión no está en discusión. El derecho a la posesión no se discute. Solamente el hecho material, objetivo, fáctico, de estar en la posesión de un bien. Y rápidamente, para poder entender mejor estas acciones posesorias e interdictos, vamos a ver en qué se diferencian. Habíamos señalado pues que la acción posesoria es ejercida solo por el poseedor legítimo, o sea, quien tiene el título de poseedor. Solamente él puede, mejor dicho, ejercer. El interdicto puede ser legítimo o ilegítimo, con título o sin título. Eso no se discute aquí. Es el hecho propio de la posesión, el hecho fáctico. En la acción posesoria obviamente va a existir una discusión sobre el título posesorio, la legitimidad de mi título. Si la posesión que yo tengo es legítima o no. Si mi título es válido o no es válido. Eso es lo que se va a discutir en una acción posesoria. Pero en el interdicto lo que se va a debatir, ¿qué cosa es? El hecho de la posesión, el hecho material. Yo he poseído, sí, estoy poseyendo, pero ¿a título de qué? Eso no interesa, yo estoy poseyendo. La posesión es mía. No interesa si es conjunto de no, acá es el hecho propio. En el tema de la probanza, en la acción posesoria se tiene que acreditar la titularidad del derecho. ¿Cómo se acredita la titularidad del derecho? Instrumentos públicos, en principio. Sentencia judicial, escritura pública, acta notarial, título de propiedad, por ejemplo, otorgado por alguna entidad encargada de saneamiento, COFOPRI, municipalidad, título de dominio que entregaban antiguamente lo que era el proyecto especial de titulación y catastro rural, el PET. Eso también es otra forma de título de instrumento público. ¿Qué también podría acreditar en dicha propiedad? Documentos de fecha cierta, documentos fehacientes, contrato privado con firma legalizada, por ejemplo. ¿No? Podría acreditar la titularidad de mi posesión. O tal vez un documento privado reconocido en diligencia preparatoria, ¿no? También podría servir para probar, para documentar básicamente. Declaración de parte, ¿no? Puede ser también, pero en el interdicto la prueba se dirige a dos aspectos. Primero, acreditar la posesión, que yo soy el poseedor. ¿Cómo pruebo yo que soy el poseedor? Sabemos pues cuáles son los tipos de prueba que admite el Código Civil. Puede ser prueba documental. Por ejemplo, los recibos de servicios de agua, luz, teléfono, internet, ¿no? que tienen cierta antigüedad, o antigüedad de más de un año, por ejemplo. El pago de impuestos predial, de arbitrio, ¿no? Recordamos que conforme al artículo 10º de la Ley de Tributación Municipal, cuando el propietario no puede pagar o se desconoce quién es el propietario,
el poseedor puede hacerse responsable del pago del impuesto predial, conforme al artículo 10, por ejemplo. En ese supuesto también, pues, este artículo permite, pues, que cada municipalidad, pues, también regula o establece quiénes son las personas que pueden o no pagar impuesto predial. Obviamente, para las municipalidades, o bueno, para muchas de ellas, lo importante es que mientras más base tributaria tengan, no hay ningún problema. Por eso que a veces se cuestiona mucho la validez probatoria de estos documentos, ¿no?, del pago de tributos municipales, ¿no?, porque un mismo bien puede estar siendo pagado por 2, 3 o 4 personas al mismo tiempo. Y la municipalidad, que es mejor que ellos, ¿no?, contenta porque son más ingresos, simplemente, ¿no? Hay supuestos de ese tipo. ¿Declaración de qué? Declaraciones testimoniales, por ejemplo, personas, los vecinos, gente que puede acreditar que nosotros, pues, venimos poseyendo el inmueble por determinado tiempo, o tenemos una antigüedad en la posesión, ¿no? Declaraciones testimoniales. Entonces ya la que pueda ser pertinente y la que pueda acreditarse con lo que el abogado pueda justamente acreditar este hecho. Y también se tiene que dar, ¿qué cosa? La perturbación o el despojo. Eso también tiene que probarse. ¿Cómo? Bueno, básicamente tal vez con declaraciones de testigos que han presenciado cómo ha sido desalojado o cómo se me perturba en posesión. También puede ser, en el caso de que sea una perturbación, básicamente, puede ser también, o también en algunos supuestos de despojo, también puede ser a través de ¿qué? Una inspección judicial, ¿no? Pedir una inspección judicial. O sea, tendría que verse cada caso, ¿no?, para poder determinar cuál es el medio probatorio que sería el conveniente o el pertinente en este supuesto. Respecto de su vía, la acción posesoria se tramita, pues, en la vía del proceso de conocimiento y el interdicto en la vía del proceso sumarísimo. Conocimiento, ¿por qué? Porque justamente se tiene que haber una discusión del título posesorio, del título de posesión, lo cual justamente demandará un mayor plazo. ¿Para qué? Para los efectos de la prueba. Y finalmente, de que los efectos de la sentencia en la acción posesoria es de efecto definitivo, es decir, va a definir quién es el poseedor. Definido quién es el poseedor, definitivamente queda determinado quién tiene derecho a usar el bien, a usufructuarlo. Mientras que en el interdicto la sentencia tendrá un carácter provisional o interino, porque justamente se está reconociendo solamente el hecho de la posesión, restablecer o mantener la posesión a quien la tenía, la posesión. La discusión del derecho a poseer se verá, pues, ya en la acción posesoria. Lo otro es solamente un intento, obviamente, ¿de qué? De mantener la paz social, de mantener el statu quo, que se mantenga el statu quo. Y entramos ya a regular lo que vienen a ser los interdictos en sí, ¿no? ¿Qué viene a ser interdicto? O sea, los interdictos son asuntos contenciosos cuyo objeto de debate es el hecho de la posesión, ¿no? El hecho de la posesión. Y se caracteriza por tener un carácter de ¿qué? Conservativo, o sea, conservación, de mantenimiento o de recuperación. O sea, es de conservar, no definir, no se determina aquí un derecho, sino simplemente el conservar, el mantener una situación existente o preexistente. Esa es la finalidad del interdicto, mantener la posesión. Y justamente es ¿para qué? Para eliminar lo que viene a ser la defensa privada, evitándose que se acudan a vías de hecho sin atender al efectivo derecho de las partes, que puede resolverse en un procedimiento declarativo posterior, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, ¿no? La finalidad justamente es que se evite la defensa privada, ¿no? Con todo esto nos da a entender de que la defensa posesoria también, en cierta medida, tiene que evitarse. Y quizás, si entendemos este concepto que nuestra doctrina y legislación ha desarrollado en torno a lo que viene a ser el interdicto, justamente estaba, ¿por qué? Porque respondía al concepto propio que tenía
la defensa posesoria extrajudicial. Recordemos pues que el artículo 920 original solamente nos hacía alusión a repeler fuerza, a recobrar un bien sin intervalo de tiempo y utilizando una fuerza adecuada que pueda neutralizar, o sea, evitar aquellas actitudes o aquellas reacciones no justificadas por los hechos, o sea, que haya un equilibrio de fuerzas. Y la jurisprudencia te dijeron, pero ¿por qué es posible esto? Porque la autoridad no puede intervenir. O sea, ella es la justificación y por eso todo este arquetipo de interdictos se hizo en función de esa concepción de la legítima defensa posesoria. Pero hemos cambiado una pieza y no hemos tocado el resto. Es como, por ejemplo, decir, tenemos nuestro vehículo, ¿no? Tenemos un vehículo, nuestra propiedad, que no es antiguo, tampoco es totalmente nuevo, pero que le vamos a poner el motor de un auto de carreras. Nosotros podemos ponerle a nuestro vehículo el motor de un auto de carreras, pero ello demandará de que haya que hacer algunas modificaciones al auto, porque si no tiene modificaciones internas en el auto, en su funcionamiento, ese motor también funciona muy bien. Algo así se me ocurrió comparando este cambio que ha habido con el artículo 920. Claro, nosotros podemos sostener pues, de que justamente el interdicto lo que quiere es evitar que se vivan las vías de hecho para que el derecho, la titularidad que corresponde a cada persona en un ulterior proceso sea declarado. ¿No? Y esto constituye una protección provisional de situaciones que exigen una rápida solución. Claro, porque así estaba diseñado. ¿Por qué? Porque la legítima defensa posesoria solamente era una reacción inmediata, ¿no? Un mecanismo de protección que, como sabemos o recordamos en nuestras clases de teoría de proceso, la autotutela era justamente esa forma de protección que uno tenía de sus derechos de una manera inmediata. Una reacción que es instintiva de proteger la persona y los bienes. Si es de la persona, estamos en lo que es la legítima defensa en el ámbito penal. Y si es de estos bienes, estamos en lo que es la legítima defensa posesoria. Entonces se entendía así el tema de la autotutela, ¿no? Así puede entenderse la autotutela. Entonces, en este supuesto, justamente, al habernos cambiado el esquema, como está ahorita ya con el nuevo artículo 920 de defensa extrajudicial de la posesión, este esquema como que puede ser de que también tenga que tener algunos acomodos. Va a tener que acomodarse de alguna manera. Porque justamente la solución rápida e inmediata, ¿para qué? Para mantener la situación y que se mantenga con ello la paz social y impedir la justicia por propia mano, era que la defensa a través del interdicto. Por eso el interdicto es dentro del plazo de un año. Dentro de un año de posesión o de inicio de los actos perturbatorios. O sea, es uno de los requisitos del interdicto. Entonces, cuando estas situaciones se procedían de esta manera, entonces uno podía ¿qué? Rápidamente responder. Y el órgano jurisdiccional resolvía dentro de un marco de rapidez. La legítima defensa era inmediata. Esto también es inmediato, pero un poquito más lento. Y cuando ya se discutía el derecho, ya era un proceso de conocimiento, un proceso mucho mayor alcance. Cada uno tenía su ámbito de acción. El ámbito de acción de la legítima defensa era aquí, en este aspecto, a este nivel. Con el interdicto es un poco más amplio. Y con la acción posesoria ya es mayor. O sea, es como decir, las barreras iniciales que tenemos nuestros derechos. Entonces, aquí justamente el concepto del interdicto es de que es una forma de justicia rápida, ¿no? Justicia rápida, ¿para qué? Para mantener la paz social, evitar justamente la justicia por mano propia y sobre todo para que la situación del poseedor se mantenga y se respete. Porque ella, como recordamos siempre,
es conducente a ¿qué? A un derecho mayor, que es la propiedad adquirida por perfección. Dentro de los interdictos, la competencia, conforme al artículo 597, corresponde al juez civil, que puede ser del domicilio del demandado o del lugar donde se encuentre el bien o los bienes, a elección del demandante. ¿No? Sabemos que eso siempre es una regla, ¿no? El demandante puede decir que sea en el domicilio del demandado o donde se encuentren los bienes, ¿no? Él ya elegirá. Y si obviamente el demandado no está de acuerdo, podrá interponer la excepción de incompetencia, o de ser el caso podrá plantear un cuestionamiento de competencia. Se podrá cuestionar la competencia también. Ese es el mecanismo de defensa. La demanda que se interponga siempre deberá cumplir con los requisitos generales de todo escrito de demanda previsto en el artículo 424 y 425 del CDPC, y deberá expresar los hechos, ya sean de perturbación o despojo, en qué consiste el agravio. Y también hay que tener en cuenta que debe indicarse la época en que se realizaron tales hechos. ¿Para qué? Para determinar justamente si es o no procedente la interposición del interdicto, si ha sido o no dentro de su plazo. Y que estos medios probatorios, como hemos señalado, estén exclusivamente referidos a acreditar la posesión y el acto de producción o de despojo. ¿Quién va a ser el demandante? El demandante es quien posee con ánimo domini. ¿No? Él va a ser el demandante. ¿No? Con justo título o sin justo título, pero él es quien posee y con ánimo de propiedad. ¿Y el demandado quién va a ser? Obviamente quien va a ejecutar las conductas o las acciones de perturbación o que ha llevado a cabo el despojo, evidentemente sin autorización. Porque cuando es con autorización, evidentemente aquí no puede interponerse un interdicto. Si es el cumplimiento, por ejemplo, de un mandato judicial, evidentemente allí no hay nada que discutir. Si es de la reclamación del vencimiento de un contrato, tampoco es algo que se puede discutir, ¿no? Por ejemplo, hay un programa dominical que justamente estuve viendo la semana pasada, ¿no? De una familia que se negaba a salir de una casa, pese a que ya el propietario los había prácticamente invitado ya a salir. Estas personas se negaban en redondo, ¿no? A salir argumentando o presentando argumentos un poco inverosímiles, ¿no? Un programa que se llama Nunca Más, ¿no? Bueno, de casualidad lo vi y vamos, o sea, la gente, las cosas que puede decir, puede sostener para no abandonar un inmueble, solo por el hecho de tener una vivienda gratis. Entonces, bueno, se puede dar ese caso, o sea, esa es la persona que perturba la posesión o que ha realizado un despojo. Esa va a ser la persona demandada. Y entramos pues ya a los tipos que están regulados, establecidos en nuestro código. Hay que tener en cuenta pues que el Código de Procedimientos Civiles de 1912, vigente hasta el 28 de julio del año 1993, establecía 5 tipos de ¿cómo se llama?, de interdictos. Interdicto de adquirir, que más se considera una acción posesoria, porque solamente puede adquirir quien es poseedor, ¿no? Una forma abreviada de acción posesoria, que se entendió así en aquel tiempo, o que se entendía de que estaba mal regulado, se había regulado mal, en este caso, una acción posesoria dentro de los interdictos, ¿no? Como un infiltrado, que el interdicto de adquirir, el interdicto de recobrar, de retener, y los interdictos de obra nueva y obra ruinosa. Obra nueva cuando existía una construcción vecina que
interrumpía nuestra posesión, nuestro uso de nuestro bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes obviamente conocen este edificio, este parque Larcomar, ¿no? Larcomar, ¿no? En Larcomar, si ustedes ingresan por donde está este restaurante del Kentucky, en esa esquina, ustedes verán allí que hay una casa, o hay un edificio, ¿no? Un edificio pequeño de 3 o 4 pisos, en la cual en la parte superior, si no han visto, hay el último departamento tiene una terraza amplia. Y esa terraza era, yo recuerdo cuando iba mucho antes, incluso mucho antes que existía esta como este edificio, y esa casa era una envidia. ¿Por qué? Porque tenía una terraza amplia y que la persona que estaba allí al costado tenía pues la vista al mar más bella que puede uno imaginar, ¿no? Yo nunca estuve ahí, pero sí uno puede imaginarse, está claro, en el cuarto piso, al lado del malecón, y caramba, ves un atardecer en la playa, wow, qué bonito. Pero si ustedes van ahora, por ejemplo, o mañana, no sé, tengan en cuenta de que al lado de ese edificio de 4 pisos hay un edificio de apartamentos de más de 20 que evidentemente le tapa la vista. Y si ustedes ven, digamos, van a Larcomar, entran por este lado de Kentucky, por el frente, caminan y van a ver el edificio enorme, la mole, al costado de este edificio de 4, van a darse cuenta cómo le han tapado la vista al mar a ese pobre propietario. Ese hubiese él podido, tal vez lo hizo, no lo sé, interponer un interdicto de obra nueva. Oye, estás construyendo tu edificio, pero tu edificio me tapa mi vista. O sea, yo de aquí veo todo el mar, qué lindo. Ahora tú me pones un edificio que me está tapando todo este lado, que voy a ver para acá. No, yo quiero ver por acá. Me has tapado la vista. Ese podría haber sido un caso de obra nueva, o sea, con una construcción que impide el disfrute de mi bien. Ese es un caso para mí típico. Si ustedes van por Larcomar uno de estos días, les sugiero que con disimulo vean el edificio, ¿no? Y se van a dar cuenta, ¿no? Solamente imagínense ese edificio pequeño sin la mole que está al costado. Solamente imaginen. La vista, wow, ha sido espectacular. Ese era, por ejemplo, un interdicto de obra nueva. Y también había el de obra ruinosa, que es cuando al lado de mi propiedad existía pues un inmueble que se estaba derruyendo, o habían árboles dentro de ese inmueble que podían caer sobre mi propiedad o sobre mi persona. Eso también comprendía, por ejemplo, algunos árboles. Los árboles, cuando ya están muy viejos, ¿no?, pueden caerse, como hemos visto en algunas noticias, sobre todo en la avenida Arequipa, los árboles viejos que caen encima de los buses. Entonces, yo podría haber generado, si estuviera en una propiedad privada, eso podría haber generado un interdicto de ¿qué? De obra ruinosa, que comprendía también a las plantas y árboles. Plantaciones de árboles también comprendía, pero básicamente construcciones viejas. O sea, al costado de mi casa es la casa de los monstruos que está cayendo, ¿no? Entonces puede causarme daño a mí, a mi persona, a mi familia o a mi casa, a mis bienes. Entonces interponía ese tipo de... Pero actualmente nuestro Código Procesal vigente solo reconoce ya lo que son sí propios y típicamente los interdictos, que vienen a ser el de recobrar y el retener. El de recobrar justamente pues procede cuando el poseedor es despojado de su posesión. Es despojado, pero siempre que no haya mediado un mandato en proceso en el cual él haya sido notificado, en un proceso en el cual haya intervenido, haya tenido la opción de intervenir. En el supuesto no procede, ¿no? En caso contrario, se puede pedir que procede que una solicitud de restitución. Si es que yo no he sido notificado dentro de ese proceso, yo puedo recurrir sin necesidad de interdicto a ese mismo juez, a ese señor juez. A mí nunca se me notificó, restitúyeme mi posesión. A mí jamás se me notificó, yo no supe nunca de nada de eso. ¿Me devuelve mi bien o me restituye mi inmueble? Porque yo nunca estuve enterado. Pero si yo estuve enterado y fui notificado,
no solo el interesado está notificado, es decir, que yo válidamente puedo intervenir en el proceso, entonces en ese supuesto no es posible interponer el interdicto. Y siempre, claro, que el despojo no ocurriera en el caso de haberse ejercido la defensa posesoria extrajudicial. O sea, dos supuestos en los cuales no procede el interdicto de recobrar. Cuando hay una sentencia judicial en la cual el poseedor ha sido citado, ha sido notificado y ha intervenido en el proceso, o ha tenido la posibilidad de intervenir, o cuando su desposesión es producto de ¿qué? Del ejercicio de la legítima defensa posesoria. En tal caso, lo que podrá interponer ya será pues una acción posesoria, si es que es un poseedor legítimo con título. Esa será la opción que puede tener. Y la finalidad de este proceso pues es reintegrar en la posesión que se tenía y de la que se ha sido privado ilegítimamente o ilegalmente. La prueba que se aporte debe considerar los requisitos del artículo 600 y 601 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 600? El artículo 600 dice pues que justamente lo que se debe estar probado en el segundo párrafo, el medio probatorio debe estar referido exclusivamente, ojo, exclusivamente a probar la posesión y el acto de desposesión. Esa es la prueba que debe efectuarse de forma exclusiva. Y el 601 pues de que la protección interdictal percibe al año iniciado el hecho en que fundamenta la demanda. Tiene que ser hecho dentro del año, que se está ejerciendo esta acción dentro del año, o sea, dentro del plazo de haber establecido. Hay que acreditar que se está dentro de ese plazo de los hechos que han generado la disposición en este caso concreto. Tiene esto que acreditarse. Y finalmente, en el caso del interdicto de retener, lo que se quiere aquí es de que existe una presunta perturbación a la posesión, que obviamente no debe estar autorizada legalmente. Y aquí nos señalamos a qué, a la existencia de la servidumbre de paso, una servidumbre legal. Cuando están servidumbres legales, contra ellas no es posible interponer interdicto. ¿Por qué? Porque la ley lo ha establecido. O cuando éstas se fundan en resolución judicial o en acto administrativo expedido en procedimiento regular. Aquí, ¿a qué nos podemos referir? A lo que viene a ser los derechos de ocupación de concesiones eléctricas, o también llamadas servidumbres eléctricas. No son servidumbres, obviamente, porque en ellas no existe pues la noción de previo dominante y previo sirviente, sino de que hay un derecho de ocupación cuando, por ejemplo, yo voy a construir un edificio, ¿no? Construir un edificio y en el momento en que yo voy a construir mi edificio de departamentos, llega la empresa eléctrica y me dice, señor, ¿usted va a construir? Sí, muy bien. Ya, está bien, señor. ¿Usted va a construir un edificio? Sí, lo va a hacer para 20 pisos. Muy bien, está bien, señor, claro. Pero ¿sabe qué, señor? Esta extensión, estos 8 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, yo voy a poner acá, por si acaso, una subestación eléctrica. Así que, señor, acá usted me lo separa, ¿ya? Entonces, si quiere, conversamos, arreglamos cómo va a ser este servicio, qué ventajas tiene, qué puede usted tener, vamos a conversar, negociamos. No, señor, ¿no quiere, señor? Bueno, está bien, no hay problema. Ministerio de Energía y Minas, ¿saben qué? Yo necesito, pues, para la zona donde se está construyendo este edificio, que haya una subestación. Así que, por favor, esta persona no quiere, he hablado con ella, no quiere, ¿sabe qué? Ministerio, ya te encargas. Tú tienes tu facultad de expropiación, eres el Estado y tú tienes una potestad expropiante. Tú puedes expropiar. Así que si tú puedes expropiar, evidentemente tú puedes hacer una restricción en la propiedad de esta persona porque se necesita para la comunidad. Así que encarga. Y la ley le permite. Se pide una resolución ministerial
que dice, ¿sabe qué, señor? Sobre esta área de 10 metros cuadrados va a haber una subestación eléctrica. Así que, ya sabe usted, está notificado. Mañana llegan los ingenieros y van a instalar la subestación. Y contra eso no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está determinado, es un derecho reconocido y está ¿qué? Expedido en un procedimiento regular. Y eso es cierto. El Estado tiene facultad de expropiar las propiedades, ¿no? Tiene facultad de expropiante. Y una de sus manifestaciones es justamente estos derechos de ocupación. Derecho de ocupación. Por ejemplo, sobre determinado terreno, por ejemplo aquí, sobre una parte de nuestra propiedad se ha determinado que ahí ocurrió un hecho histórico trascendente para nuestro país. ¿No sabe qué? Este sitio tiene que ser un santuario para nuestro país, nuestra memoria, nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, y proyecta nuestro presente y el futuro. ¿Sabe qué? Esto es patrimonio cultural, y acá usted no puede construir nada. ¿Sabe qué? Esto se queda así. Ahí va, así se queda. Oiga, pero no puedo construir. No, señor, acá esto ni lo toque. Y tampoco lo vive mucho porque se lo va a gastar. Así nomás se queda. Otra forma de que el Estado puede limitarnos y que nosotros no podemos ejercer un interdicto de retener. No podemos ejercitarlo. ¿Por qué? Porque son procedimientos regulares, obviamente legalmente establecidos. Pero contra ellos no podemos nosotros luchar. Y así pues esta finalidad está orientada ¿a qué? A impedir que se perturbe en su posesión a quien detenta el bien o los bienes, ¿no? Y que ese estado cese. ¿Para qué? Para que la persona libremente pueda ejercer los derechos que viene ejerciendo sobre ese bien. Obviamente, si quien demanda o quien no está de acuerdo con ello quiere hacer cesar los efectos, pues tendrá que hacer su acción posesoria. Tendrá que interponer su acción posesoria. Y finalmente, la prueba que se aporte deberá estar, como siempre, considerado el artículo 601 que ya hemos leído, pero se agrega la del artículo 606. Y el 606 lo que dice, pues, es de que en la prueba, pues, en esta perturbación, porque señala también que esta perturbación también puede constituirse en actos materiales como ejecución de obras. Aquí se hace mención a lo que es el interdicto de obra nueva, lo que fue de obra nueva, o la existencia de construcciones en estado ruinoso, lo que era el interdicto de obra ruinosa. Entonces, estos hechos también tendrán que ser acreditados. Lo que debía ser la obra nueva o la obra ruinosa. Es decir, estos interdictos están subsumidos en el interdicto de retener. Han quedado subsumidos. Y bien, señores, de esta manera damos fin a este primer módulo de su curso de formación en hechos reales. Ha sido un gusto realmente poder dictarlo y sobre todo que también ha sido una buena experiencia para mí, porque me ha demostrado que siempre tenemos que estudiar y que en cualquier momento las normas, cuando estuve preparándolos, justamente estaba revisando los materiales para preparar estas referencias, tomé nota pues de la modificación del artículo 920 y que me hizo pues prácticamente suprimir buena parte de lo que queríamos conversar con ustedes de jurisprudencia, porque en este momento me parece que ya tenemos que empezar de nuevo, o sea, el edificio tiene que reconstruirse. Entonces, y creo que este es el mejor mensaje que podemos, creo, tomar para todos, ¿no? O sea, siempre estar al día lo más que se pueda. Les agradezco mucho su participación. Buenas noches.